niños. ¿Cómo le están mis chiquitines, mis príncipes y mis princesas? Espero que estén bien. Bueno, hoy vamos a ver un tema nuevo que se llaman las medidas. Hay diferentes tipos de medidas. ¿Pero para qué sirve una medida? Y sirve para medir algo, algún objeto, ¿sí? Algo, las cosas que me rodean. ¿Y cuáles son esos tipos de medidas? Bueno, por ejemplo, la primera medida es la medida de longitud. Miren acá. ¿Ven? Bien, la medida de longitud. La medida de longitud sirve para medir, por ejemplo, hay dos tipos hay medidas grandes. Cuando son medidas grandes, la vamos a medir en metros. Si son medidas pequeñas, la vamos a medir en centímetros. Por ejemplo, los instrumentos que utilizamos o las cosas que utilizamos para medir. Por ejemplo, acá tenemos un centímetro, ¿ven? El centímetro la usan, ¿sí? La usan, por ejemplo, las modistas que hacen vestidos, y ese centímetro las usa para medirle el talle a la persona. El talle, el largo, hasta qué largo lo quieren hacer al vestido. Después tenemos este tipo de cinta métrica también, que la usan los albañiles para medir, por ejemplo, algún espacio para hacer una casa, para hacer una pared. Y ustedes usan este instrumento de medición, ¿sí? Ustedes usan las reglas, ¿sí? Las reglas que la usan para subrayar, para hacer una figura geométrica, para trazar una línea. Muy bien. Si yo, por ejemplo, tengo que medir algo pequeño, ¿sí? ¿Qué utilizo? ¿Cuál instrumento utilizaré para medir algo pequeño? La regla. Muy bien, las reglas sirven para medir medidas pequeñas y en centímetros. Y la cinta métrica y la otra cinta métrica también sirve para medir medidas grandes que están en metros. Muy bien. Otra medida que vamos a conocer, por ejemplo, es la medida de peso. ¿Sí? Muy bien. Y la medida de peso, su unidad es el kilogramo. Sí, el kilogramo. Muy bien. ¿Y cuál es el instrumento que usamos para medir, para pesar? Es la balanza. Por ejemplo, esta balanza sirve para pesar la carne, la verdura, verduras como, por ejemplo, la papa, el tomate, la zanahoria, frutas también, como por ejemplo la manzana, ¿sí? Y este tipo de balanza es para que la persona se tome el peso, para saber cuánto pesa, ¿sí? Entonces, estos instrumentos son de medidas de peso y la unidad es el kilogramo. Muy bien. Vamos a ver otro tipo de medición, otro tipo de medida, y acá tenemos otra, las medidas de tiempo, ¿sí? Las medidas de tiempo que sirve para medir el tiempo, la misma palabra lo dice. Bien, por ejemplo, acá yo tengo un reloj de arena. El reloj de arena se usaba hace muchos años atrás, cuando no existía el reloj ni almanaque. Entonces la gente medía el tiempo con el reloj de arena. Luego tenemos, por ejemplo, el reloj, que es de mano, ¿sí? Sirve, por ejemplo, cuando digo, ya son las 2, voy a llegar tarde a la escuela. Entonces, eso me sirve para saber el tiempo al que tengo que ir, el lugar que yo tengo que ir, porque a veces nosotros estamos viendo, a las 5 ya empieza mi programa favorito. Bueno, el reloj me sirve para eso. Y luego tenemos el almanaque que tiene numeritos, ¿sí? Esos numeritos me sirven para saber qué día es hoy o cuántos días falta para mi cumpleaños. Hoy, cuántos días falta para que terminen las clases. ¿Sí? Muy bien. Esto es el almanaque. Y en acá la medida es en días, ¿sí? Es en semanas, es en años, en meses. Y acá en el reloj de mano, ¿sí? Es en minutos, es en segundos, es en horas. ¿Sí? Las unidades. Y después tenemos el cronómetro. ¿Sí? El cronómetro lo usan los atletas, ¿sí? Para tomarse el tiempo de cuánto demoran en recorrer la pista, ¿sí? Eso lo usan ellos. Muy bien. Y el reloj de arena que ya se los expliqué hace ratito. Bien.
La unidad, entonces, la unidad de esta medida de tiempo es según el objeto. Por ejemplo, si es un almanaque, va a ser en días, en meses, en años o en semanas. Si es un reloj, va a ser en horas, en minutos, en segundos. Bien. Otra es las medidas de capacidad y la unidad es el litro. Hay cosas que la medimos en litros, por ejemplo la gaseosa, ¿sí? El agua, papá cuando va a cargar el gas, cuando va a cargar la nafta, la pide, ¿sí? En litros, en la estación de servicio. La leche, también cuando la compramos, viene en litros. El jugo, cuando compramos, viene en litros. Y este es un instrumento de medición, ¿sí? Que es una jarra, una medida, una jarra que ustedes ven que tiene muchos numeritos. Esos numeritos ayudan a medir cuántos litros necesito. ¿Y saben quiénes usan mucho esto? Por ejemplo, las pasteleras, los reposteros, cuando tienen que hacer una torta, ¿sí? Usan mucho este instrumento para medir. Muy bien, entonces las medidas de capacidad es en litro. Bien. A ver, ahora vamos a jugar un poquito y voy a decir, por ejemplo, cuando yo compro una gaseosa, por ejemplo, de 3 litros, ¿qué medida voy a usar? ¿De longitud, de capacidad, de tiempo o de peso? Para comprar una gaseosa de 3 litros. De capacidad, muy bien. ¿Por qué? Porque en la medida de capacidad se usa el litro. Muy bien. Vamos al otro, por ejemplo, ¡ay, cuántos días faltan para que termine las clases! ¿Qué instrumento voy a utilizar? ¿Qué medidas voy a utilizar? La medida de tiempo, ¿sí? Y en la medida de tiempo voy a utilizar como instrumento el almanaque para contar a ver cuántos días faltan para que terminen las clases, ¿sí? Muy bien. Y ahora, por ejemplo, ¡ay! Quiero una torta de 3 kilogramos. ¿Qué medidas voy a utilizar? La medida de peso. Muy bien, porque la medida de peso, la unidad es el kilogramo. Y todas las cosas en la medida de peso se compran por kilo. Muy bien. Y por último, me compré 2 metros de tela para hacerme un vestido. ¿Qué medida voy a usar? A ver. Bien, la medida de longitud, ¿sí? La medida de longitud se usa, por ejemplo, la cinta métrica o la regla. Hay unas reglas grandes que cuando ustedes vayan alguna vez puedan ir con mamá a comprar tela, van a ver que las personas que atienden a los clientes tienen una regla que mide 1 metro y con ellas miden las telas para cortarlas después. Bueno, entonces voy a utilizar la medida de longitud para comprar la tela de 2 metros o para saber cuánto mide esa tela, ¿sí? Medidas de longitud y que la unidad es el metro. Muy bien. Y por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué cosas puedo comprar por kilo? Una manzana, el azúcar, la harina, la papa, la zanahoria. ¿Y por metro? ¿Qué compro por metro? Una tela, ¿sí? Una cinta, las cintas que se ponen las nenas en los actos escolares. ¿Y por litro? ¿Qué cosas puedo comprar por litro? La leche, la gaseosa, el agua mineral, un jugo. Muy bien, niños. Hoy aprendimos algo nuevo, las medidas. Espero que esta información que les di les sirva para realizar sus tareas. Que tengan una hermosa tarde y les mando un beso grande. ¡Chau, chau!